Ya di buenos días antes, pero es la prueba del sonido. En este tiempo que todavía estamos en época de Navidad, a lo menos hasta el 6 de enero, la semana pasada hablamos de la encarnación de Jesucristo y ciertos propósitos específicos de la encarnación de Jesucristo. Esta semana vamos a hablar de otro punto complementario. Tener una hormiga en el lente no es lo más agradable. Vamos a hablar de Jesucristo como la piedra angular. Como sabemos que Jesucristo es la figura central en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Obviamente los evangelios son muy buenas fuentes para conocer mucho más de cerca a Jesucristo. Pero hay otras maneras que la Escritura usa para enfatizar la importancia del Mesías. Y vamos a examinar por 2 semanas, hoy y Dios mediante la semana entrante, la expresión la piedra angular, su uso en el Antiguo Testamento y luego la forma como el Nuevo Testamento utiliza la expresión. De esta manera vamos a observar características que Dios quería comunicar acerca del Mesías. Voy a pedir que abran sus Biblias en Isaías 28:16. Voy a proyectar algo aquí en un momento, pero mientras tanto vamos a mirar algunas cosas del contexto en unos pocos momentos y es mejor tener la Biblia abierta en Isaías 28, versículo 16, que es el pasaje clave, pero vamos a mirar algo del contexto también al respecto. Isaías 28, versículo 16. Sé que no voy a tener dificultad de encontrar Isaías porque tiene 66 capítulos. Vamos a leerlo. Rebeca, tú puedes presentar la próxima. Dice en la Reina Valera 60, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. En la Biblia de las Américas, que es una traducción buena también, por tanto dice, así dice el Señor Dios, he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado, o como vemos en el Nuevo Testamento, no será avergonzado. Un poquito de trasfondo aquí del capítulo 28. El versículo 16, que es el versículo principal de esta sección, está en una sección de Isaías que corresponde a los capítulos 28 al 33, que se conocen dentro del libro de Isaías como el libro de los ayes. Los ayes hablan de ay porque habrá tal problema, porque habrá tal juicio, porque hay tal pecado entre el pueblo. Y el primer ay que menciona se dedica a Efraín por sus 2 pecados. Por ejemplo, miramos en el versículo 1 de Isaías 28, ya están ahí. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, de los aturdidos del vino. He aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo, y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza de arriba a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los hebreos de Efraín.
Sus dos pecados, ebriedad y burlarse de los mensajeros que llevan el mensaje de Dios a la gente. Se manifiesta soberbio en lo que vimos. Se menciona Efraín en vez de la palabra Israel o el pueblo de Israel, hablando del reino del norte. Ustedes saben que se dividió el reino de Israel en dos partes. 10 tribus con el reino del norte y 2 tribus con el reino del sur. Pero aquí en vez de usar la palabra Israel, es que Asiria, un país fuerte, invasor, había tomado mucha tierra del reino del norte. Y lo que quedó era aproximadamente el tamaño de la tribu de Efraín. Su espacio no era tanto, se estaba perdiendo fuerzas en este reino del norte. Se estaba menguando rápidamente y notamos algo del motivo. Sus líderes y profetas falsos se llenaban con vino y con sidra. Y sidra era referente a licores fuertes, y aún mucho más fuertes de lo que conocemos en el día de hoy. Se está pronunciando juicio venidero de parte de Dios específicamente sobre el pueblo, su pueblo. En el versículo 7 de este capítulo dice: pero también estos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Necesitaban tener cabeza clara para pensar, para manejar bien la palabra de Dios, para pronunciar la palabra de Dios. Y estaban pasando su tiempo tomando, y tomando, y tomando. El liderazgo del pueblo de Dios. No eran capaces de explicar bien la palabra, no eran capaces de guiar al pueblo. Y el versículo 8 muestra el grado de la corrupción existente. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Se toma demasiado y ese es el resultado. Toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. El liderazgo del pueblo no es ningún liderazgo sano. Es liderazgo corrupto completamente. Por eso que está advirtiendo habrá juicio. Pero en versículo 5 Dios dice algo: en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se siente en juicio, y por fuerzas a los que rechazan la batalla en la puerta. El liderazgo falta en el pueblo de Israel, el reino del norte, tan lleno de soberbia, de ebriedad. La flor caduca de su hermosura, de su gloria, existía, pero ya no. Pero Dios va a actuar. Dios va a actuar de una manera específica, y es lo que encontramos en el versículo 16, específicamente. Jehová de los ejércitos será por corona de gloria, Él mismo, y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, a los fieles de su pueblo, a un grupo más reducido, pero que somos fieles. Y menciona allí en el versículo 9, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los despecados? ¿A los arrancados de los pechos? Los niños pequeños no son capaces de asimilar la explicación de la palabra.
Y utiliza en el versículo 10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poco allí, otro poco allá, es como un refrán de niños en el hebreo. Como se está burlando del profeta aún en lo que está diciendo. Pero el profeta dice en el versículo 11, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Esperaba de su pueblo poder digerir la enseñanza de la palabra de Dios, poder comprenderlo y practicarlo, pero no son capaces, sino a nivel mínimo de entendimiento. Se da un poquitico y aún con esto se tragan, no son capaces de realmente asimilar las cosas. Entonces, si no son capaces de escuchar su palabra, les va a enviar a Siria en cautiverio, y allí van a ver que están con lengua extranjera, que no entienden, no pueden seguir las órdenes de los dirigentes del pueblo, como señal de juicio de Dios sobre ellos. Si no quieren entender en su lengua, van a entender que hay un juicio, pero entendiendo porque no comprenden el idioma del nuevo pueblo que llega y donde les lleva. Pero también en el versículo 14 habla de Judá, una amonestación específicamente al reino del sur también. Por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Están diciendo que están confiando del pacto que habían hecho supuestamente con Egipto para defenderlos, para su seguridad. En vez de depender de su Dios, buscaron apoyo en otro pueblo. Pero no era protección verdadera. Pasaron por alto el plan de la promesa de Dios, de la seguridad de su Dios. Pensaban que podían hacerlo a su manera, que el pacto que había hecho con Egipto para protegerles, para su seguridad, era para protegerles de la muerte, de los problemas, pero se reconoce aquí que su refugio estaba en la mentira, en la falsedad, y piensa que puede esconderse del problema, del juicio de Dios, por esconderse en pactos que no van a durar, que no van a servir, que no van a dar la protección. Entonces el versículo 16 que leemos de nuevo: por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Buenas noticias. A pesar de la infidelidad del pueblo, tanto del reino del norte como el reino del sur, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Dios habla en el pasado aquí de lo que había hecho, porque para Él no hay límite de tiempo.
su decisión está tomada. Ya lo ha hecho, aunque no se ha llevado a cabo todavía. Cuando hablamos de la roca aquí, o de la piedra, encontramos que esta palabra tiene un uso en el Antiguo Testamento, que tiene una larga historia, como título de Dios. Vamos a mirar algunos pasajes. Yo voy a pedir ayuda de ustedes, algunos de ustedes, de ponerse de pie en cada pasaje, ponerse de pie y leerlo, por favor, en voz alta. Tengo voluntario para el primero, de Génesis 49. ¿Sí? Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Gracias, Alberto. Está mencionando ahí el fuerte de Jacob, el nombre del pastor, la roca de Israel. ¿Qué tiene a la mente cuando hablamos de roca? En este contexto estamos hablando de algo firme, algo sólido, algo sobre el cual se puede descansar, se puede reposar, se puede tener seguridad. Y vamos a ver el uso de esta palabra. ¿Sigue? Otro voluntario, por favor, de ponerse de pie y leerlo. Eres la roca cuya obra es perfecta. Todos tus caminos son rectitud y es de verdad, sin ninguna iniquidad en él. Él es la roca, hablando de Jehová, hablando de Dios, cuya obra es perfecta. Caminos de rectitud, Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él. Justo y recto. Solidez. Vale la pena confiar en un Dios de esta clase. Otra vez en Deuteronomio 32, hay muchas referencias a la roca en este capítulo. ¿Otra persona que puede leer este versículo? Pero engordó Yesurum y dio José. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Jesurum, traducido, quiere decir el recto. El pueblo que se pensaba recto se engordó excesivamente y tenía rebelión, como un animal que puede mostrar su rebelión con sus patas atrás, tirando cosas, resistiendo moverse como el herido. Presenta a Israel como esta clase de rebeldía contra Dios. Otro versículo. Otra persona que puede leerlo. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Ni se acuerdan de quién es su creador. Pero otra vez habla de la roca. No se dan cuenta. Otra persona que puede leer estos dos. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y 2 a 0 mil a 10.000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová los hubiera entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos, pues. En contexto aquí está hablando unos versículos de cierto juicio que vienen sobre ellos si no se mantienen en la palabra de Dios, en el pacto con Dios. Y está hablando del enemigo logrando perseguir 1 a 1000. 2, hacer huir a 10.000 del pueblo de Israel. Si su roca, la roca de Israel, no los hubiese vendido, no los hubiera entregado,
hablando del juicio que viene cuando no permanecen en su pacto. Por poco pueden espantar a muchos en este día, porque la roca de ellos, de los otros pueblos, no es como la roca de Israel. Son dioses de la apariencia, pero no son dioses de verdad. Hay uno solo. Pero, si Dios determina juicio, puede mandar a otro pueblo como Asiria para juzgar al pueblo de Israel. O de Babilonia más adelante, más bien para mostrar si Dios está en contra y les da libertad a otro pueblo para consumirlos en su juicio, es porque Dios los hubiera vendido o entregado al otro pueblo. No hay otra cosa. Uno más. En Isaías capítulo 8, versículo 13 al 15. ¿Tengo otro voluntario, por favor? A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a los dos, causa de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apretados. Está llamándoles a prestar atención, a tener temor de Dios, a santificar a Dios. Y el que lo hace, el que tiene esta actitud hacia Dios, una reverencia profunda, una disposición a obedecer y no pecar, será por santuario. Uno entraría a tener esa comunión con Dios, pero está advirtiendo a las dos casas de Israel, el reino del norte y el reino del sur, Israel y Judá. Este Dios va a ser por piedra para tropezar, por tropezadero para caer, por lazo y por red. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados. Juicio de parte de Dios. Cuando no prestan atención, cuando no lo tratan con el respeto debido, con el honor que él merece, hay consecuencias severas. Volviendo aquí al versículo 16, ustedes ven pasajes del Antiguo Testamento que hablan de la roca o la piedra, refiriéndose a Jehová, pero en 16 notamos, por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Y notamos aquí algo de la descripción de la piedra que pone aquí. ¿Sí? La piedra probada. Podemos confiar en esta piedra, en el Mesías, porque ha sido probado y aprobado por Dios. Encontramos en otros lugares, y vamos a ver próximamente un pasaje en el Salmo 118, pero será otro pasaje en un momento, que los edificadores del templo rechazaron la piedra, la pusieron al lado. Otros tropezaron, como vimos en Isaías 8. Sin embargo, esta es la piedra que Dios escogió específicamente para su Mesías. Ha llegado a ser la cabeza del ángulo y puesta por fundamento. Dios quiere construir en forma figurada su edificio, aunque no estamos hablando de paredes normales. Su edificio por encima de esta piedra angular, el Mesías. Por fundamento.
La otra expresión, la piedra es preciosa, quiere decir que tiene alto valor. Hablamos de piedras preciosas, diamantes y otras cosas que cuestan dinero. Pero aquí la piedra o el Mesías, el valor se basa en lo que costó a Dios poner esta piedra en su lugar para nosotros. La encarnación, cuando Dios el Hijo dejó su gloria, vino a la tierra para vivir entre nosotros y luego ir a la cruz para poder morir como nuestro sustituto, nuestro reemplazo. Su valor se determina por lo que hizo a favor de nosotros y lo que logró. ¿Sí? También piedra de cimiento estable, angular y por fundamento. Y esta clase de piedra da estabilidad al edificio, es inamovible, es segura. Todo lo que contiene en esta piedra, como el Cristo, como el ungido de Dios, el Mesías, nunca será avergonzado. Esta piedra o este Mesías es confiable, es fiel, es el fundamento para todo lo demás en la vida. No hay ninguna duda. Vamos a mirar algunas implicaciones breves de este pasaje. La piedra probada, por ejemplo. El Mesías ha sido escogido y aprobado por Dios. No es la selección de ningún dirigente del pueblo. Es la selección de Dios mismo. Debemos prestar atención. No es cualquier persona que escogió a esta piedra. Grande, importante, necesaria. Debemos prestar atención. Si Dios escogió a su Mesías, debemos prestar atención. ¿Sí? Y siendo el Mesías es perfectamente idóneo para sus funciones. Va a cumplir lo que Dios desea. Es la decisión de Dios, es la piedra probada. ¿Sí? El Mesías da firmeza y estabilidad a las vidas de su pueblo. Como la piedra angular en el edificio, que es una piedra significativa, se construye por encima, da líneas de dos paredes. Jesucristo da firmeza y estabilidad a las vidas de todos nosotros si confiamos en Él y seguimos confiando en Él diariamente. La piedra preciosa, algunas implicaciones. La realidad de la encarnación da un valor alto al Hijo que deja su gloria para tomar la naturaleza humana para llegar a la cruz. Es precioso porque murió en la cruz como nuestro sustituto. Parece sencillo, no fue nada sencillo. Pensando únicamente en el tiempo de oración que tenía Jesucristo la noche antes de la crucifixión, no fue nada sencillo. Se apartaba para orar y siempre su conclusión era: no es mi voluntad, es la tuya. No había manera de pasar la copa de Él, la copa del juicio por nuestros pecados. Iba a ser nuestro Redentor. Valor altísimo en esa piedra. Él merece toda nuestra alabanza y adoración. Y mostramos que le valoramos cuando centramos nuestras vidas en Jesucristo y decidimos glorificarlo, aún con nuestras decisiones diarias, tomándolo en cuenta en cada decisión para analizar lo que puede glorificar su nombre, lo que está de acuerdo con su palabra y no actuando en forma independiente de Dios. También le valoramos cuando lo reconocemos como digno de nuestra confianza en todas las cosas diarias.
y por nuestra obediencia a las enseñanzas de la palabra. Dando valor, si es tan importante, si es tan seguro, si ese cimiento fuerte por fundamento, no tenemos que depender de nuestra sabiduría, de nuestros impulsos para determinar cómo vamos a vivir en cada situación. Es de buscar de Él, es de entender su palabra específicamente. También la piedra angular de cimiento estable, puesto que el Hijo es inamovible y seguro, siempre hacemos bien en confiar en Él en todo momento. Lo que quiere decir es que nunca hay una circunstancia demasiado problemática que Él no nos puede ayudar a enfrentar y saber manejar. El que confía en la piedra, Jesucristo, según las verdades de la palabra, nunca será avergonzado. Y no hay mejor base para nuestras vidas. Es el fundamento ideal y perfecto para nosotros. No hay otra base que sirve. Para nada. El que busca otro fundamento, como su propia sabiduría, o su propio propósito, nunca encontrará estabilidad en la vida. Cuando Israel no estaba en comunión con su Dios, cuando no estaba guardando su pacto, cuando se dejaban llevar por otros dioses de los pueblos alrededor, no tenían ninguna estabilidad y Dios estaba en contra de ellos, enviando profetas para hacerles escuchar el mensaje, y cuando no escucharon fueron llevados en cautiverio. Ninguna estabilidad si no tienen su vida puesta sobre la piedra que Dios ha escogido. Pero también sigue en Isaías 17, 5 y 6. Jeremías. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparte de Jehová. Será como la retama del desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. El varón que no confía en Dios, sino decide confiar en el hombre, sí mismo, otro pueblo, como Israel hacía, se nota una vida bastante triste. Su corazón se aparta de Jehová, confía en el hombre y no en Dios. La retama en el desierto, cuando llega el viento, lo lleva por doquier. Ni será capaz de ver cuando viene el viento, ni conoce lo que es el viento. Solitario, sin apoyo. No tengo el resto del pasaje puesto allí, pero habla: él, bendito el varón que confía en Jehová, que será como árbol plantado junto a las aguas. Hoja verde, frondoso, fuerte, raíces profundas. Una diferencia marcada. Maldito de parte de Dios el varón que confía en el hombre. Pero ¿cuántas veces tenemos la tentación de confiar en nuestra sabiduría, en nuestros pensamientos, y no recurrir a la palabra de Dios, no recurrir a la confianza en Dios? Pensamos que somos capaces y no habrá ninguna estabilidad en nuestra vida cuando escogemos hacerlo a nuestra manera. Vamos a abrir la Biblia, sigue en el Salmo 118, otro pasaje clave aquí del Antiguo Testamento, como vamos a ver en un instante. 118, versículo 22.
Este es un salmo de alabanza y acción de gracias por la liberación o la salvación recibida del pueblo. Y el salmista está celebrando su victoria sobre los enemigos, pero atribuyendo todo a Jehová, a Dios. Y es más que solamente una victoria personal, es una victoria nacional. Pero la clave está en el versículo 22. Hubo una piedra lista para ser incluida en el edificio que Dios quiere construir, en el sentido figurado, pero fue rechazada por los edificadores. El liderazgo del pueblo de Israel rechazó la piedra. Pero Dios usó la piedra como la cabeza del ángulo. Aquí posiblemente es referencia a una piedra no tanto de cimiento, sino que termina el edificio bien arriba, pero la piedra significativa. La piedra clave. Y el versículo 23, el 22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Así que este versículo está reconociendo que esto es por acción de Dios, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Están celebrando. La palabra maravillosa aquí viene de una raíz de hebreo que significa el Dios que hace lo difícil o lo maravilloso. El Dios que hace lo difícil o lo maravilloso. Y este es el nombre que aparece en Isaías 9:6. Cuando dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo cantamos la semana pasada. A veces sin la coma dice, se llamará su nombre admirable consejero. Maravilloso. Consejero admirable, maravilloso. Pero también es la misma palabra que aparece en Génesis 18, cuando Dios responde la risa de Sara, la esposa de Abraham, cuando había dado la noticia que en su vejez iba a concebir un niño. Y cuando ella se rió, Dios respondió, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Es la misma palabra, alguna cosa maravillosa. Dios no puede hacer esto y lo hizo. A pesar de que a nivel humano era imposible. 90 años de edad cuando concibió. Pero para Dios no era difícil, pero era cosa maravillosa. Por eso que en el versículo 24 aquí de Salmo 118, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Al ver lo que Dios ha hecho al poner esta tierra, pueden celebrar, pueden cantar. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Es el día en que Dios instalará al ungido, el Cristo, que viene sobre el trono de David, y darle reconocimiento y estima que merece como la piedra que es la cabeza del ángulo. Pero cuando llegó, los líderes lo rechazaron. Pero de verdad es el exaltado. Es la piedra escogida por Dios para llevar a cabo los planes de Dios. Es la piedra angular para nosotros, la iglesia, siendo que por ahora Israel está puesto al lado. Somos el pueblo de Dios y tenemos responsabilidades como el pueblo de Dios. Vamos un pasaje más en Mateo 21, Mateo capítulo 21, versículos 33 al 46. Mateo 21, comenzamos con el versículo 33.
Mateo 21:33. Oíd otra parábola. Jesucristo está hablando. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a sus siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús dice, versículo 42, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Citando el Salmo 18 que vimos: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Israel, en el tiempo de Jesucristo, no reconocieron a la piedra angular. No reconocieron quién era. Para los que creen en él, es cosa maravillosa. Pero para los que no escogen creer en él, el reino de Dios será quitado de ellos, hablando de Israel, y el que cayere sobre la piedra, que no lo acepte por quien es, será quebrantado. Destrucción. Los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero no se arrepintieron, buscaron cómo hacerle daño. Escuchar, entender, no es siempre lo suficiente si uno no decide cambiar y escoger correctamente. Se nota aquí, ¿sí?, dos respuestas de Jesucristo. Una respuesta es rechazarlo, conduce a destrucción y juicio. Y dos, creerle y seguirle, conduce a la vida. Pero notemos que no hay término medio. No es creer y seguir a medias. Jesucristo llama a tomar una decisión definitiva. Está llamando a la gente a escoger. Creerle significa no solo hacer una profesión de la boca, decir que sí, yo he creído en Jesucristo como mi Salvador. Tampoco quiere decir practicar una religión, pensando que al cumplir con ciertas prácticas de asistencia, oración, alcanza el mérito delante de Dios, que es lo suficiente, cumplo. Creerle significa hacerlo de todo corazón.
significa identificarnos con su misión y propósitos. Significa someternos a su señorío voluntariamente y de todo corazón. No es creerle de mente únicamente. Estamos hablando de algo muchísimo más significativo. No debemos engañarnos al decir que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y seguir viviendo según nuestra sabiduría, nuestros propósitos, viviendo para nosotros mismos. Dios sabe la diferencia de nuestro corazón. Puede ser que los que están alrededor no saben. Dios sí conoce nuestro corazón. Y sabe lo que es verdadero y lo que no es. Para concluir, Dios ha presentado a Jesucristo como la piedra probada, preciosa, angular. En el sentido figurado es la piedra perfecta para edificar un gran edificio. Es la piedra clave para el pueblo de Dios. No hay otra base o fundamento posible que funcionará. La única base. No podemos edificar otro fundamento. Imposible encontrarlo. Jesucristo habló claramente de dos respuestas o reacciones a él. Creerle de verdad o rechazarlo. Ser pasivo es lo mismo que rechazarlo activamente. Es lo mismo. Cuando uno rechaza, va a tropezar y ser quebrantado. Cristo quiere que el reino sea dado a personas que producirán frutos que corresponden al reino. Y podemos decir que la prueba verdadera de la respuesta correcta a Jesucristo es el fruto apropiado. La obra de Dios en nuestro carácter, en nuestro ser. Y si no hay la acción de nosotros correspondiente de el hacer, las funciones de compartir el Evangelio y edificarnos mutuamente, la persona no se ha identificado con Jesucristo de verdad, sino de boca. Dios está interesado en edificar algo grande y significativo aquí en la tierra. Actualmente, hablando del desarrollo de la iglesia, no estamos hablando de edificios grandes y enormes, no es eso. No estamos hablando de número de cultos y número de personas, no es eso. Sino de personas comprometidas con Él y personas que son transformadas por su gracia, reconociendo que no es por nuestras obras, sino lo que nos ha dado, nos ha regalado, y quiere seguir regalándonos al vivir por su gracia diariamente. Él quiere que los creyentes verdaderos impacten al mundo alrededor. La persona que solo asiste, pero no experimenta transformación de vida, no va a impactar a nadie. Sigue siendo la misma persona. La persona que no desarrolla una relación estrecha con Jesucristo no va a tener ningún impacto. Es imposible. El plan de Dios es que edifiquemos nuestras vidas sobre la piedra angular, el Señor Jesucristo. Uno que está conectado con Jesucristo puede llevar fruto para la gloria de Dios. ¿Cómo es tu relación con Él? ¿Es estrecha o es ocasional? Intermitente. ¿Cómo está tu confianza en Él en toda situación? Cuando hay necesidades, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, ¿cuál es nuestra reacción? Buscando a Él para encontrar lo que dice su palabra, o entramos en pánico, entramos en temor. ¿Refleja tu vida los valores del reino de Dios o los valores del mundo alrededor de nosotros? ¿Se centra tu vida en el Señor Jesucristo o en tus propios deseos? La invitación de parte de Jesucristo de confiar en Él. De parte de Dios es de reconocer la piedra angular, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Dios mediante la semana entrante vamos a seguir viendo un pasaje más del Antiguo Testamento y otros pasajes del Nuevo Testamento que hablan del mismo pasaje, estos pasajes, pero también en su contexto nos da un poquito más de claridad
como la iglesia primitiva, los apóstoles tomaron esa enseñanza y vieron que hablaba de Jesucristo, y sobre él que fundamentamos nuestra vida. Rebeca, tenemos un canto final aquí. Eso fue de hace 25 a 30 años. El canto, entonces, sí, el personaje es Dani Berríos, pero se nota un poquito diferente, es porque es tan antiguo. Pero el canto se hizo se publicó en el año 84, no me equivoco. Para meditar, y después termino una oración. Yo
Padre bendito, Dios glorioso y Dios lleno de poder y de sabiduría, reconocemos una vez más que tu plan para nuestra salvación es el plan perfecto. Lo llevaste a cabo en la persona de Jesucristo, el que era prometido en el Antiguo Testamento, el que era reconocido en el Nuevo Testamento en la iglesia primitiva. Padre, obra en nosotros para darnos profundidad de entendimiento de cuán perfecto es tu plan en la persona del Mesías, del Señor Jesucristo. Jesucristo prometió bendición para los que estaban dispuestos a creerle, a confiar en Él, pero destrucción para los que lo rechazan. Padre, queremos ser un pueblo que reconoce al Señor Jesucristo en todo su señorío, que reconoce el valor del Señor Jesucristo. Obra en nosotros para darnos claridad, profundidad de pensamiento, de meditación, de reconocer que no hay otro sobre el cual basar nuestras vidas. No solamente una vez al hacer una profesión de fe, sino diariamente, en cada situación, de reconocer lo estable, el fundamento, la piedra angular que es el Señor Jesucristo, el que tú has escogido, y nosotros tenemos el privilegio de escogerlo para ser sus seguidores. Obra en nosotros, Padre, para darnos conciencia y profundidad al respecto. Profundidad en nuestro pensamiento, en nuestras decisiones, en nuestro estilo de vida. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pongo inscripciones en un instante al buscarme